La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Bueno, aquí continuamos con Televisión Alternativa Bolivariana. Vamos a la segunda parte acá con el compañero Pedro Nolasco desde Bélgica. Hay muchas cosas, muchos temas que hablar en esta última emisión del 2015. Pero bueno, para este espacio hemos escogido hablar sobre los prisioneros políticos. Un tema muy importante que se ha hablado y se está hablando en La Habana, la cuestión de las víctimas. Buenas noches, compañero Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero, ¿cómo me le va? Aquí bien, muy contento que estés acá compartiendo con nosotros en esta televisión alternativa, rompiendo ese cerco mediático. Bueno, compañero, vamos a llegar al tema de los prisioneros políticos. Y el presidente Juan Manuel Santos ha hablado que va a indultar, amnistiar a 30 guerrilleros de las FARC. Compañero, ¿cuál es la opinión que tú tienes sobre esto? Sí, yo pienso que indudablemente es una buena medida. Sin embargo, me parece que es un gesto que se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo atrás y que se ha hecho, no es nuevo. Yo lo que pienso es que el gobierno colombiano podría dar gestos de paz de este tipo mucho más permanentemente. Yo pienso que el Estado colombiano sigue mostrando esos gestos de paz a medida de cuentagotas y que de verdad no funciona. Yo pienso que el indulto a los prisioneros políticos en el caso de las FARC se pudo haber hecho hace mucho tiempo, y no solamente contra 30 guerrilleros de las FARC, sino contra o a muchos más. Ese indulto se le debió haber concedido a mucho más de este número, porque es una cantidad muy grande que incluso muchos de ellos están con enfermedades terminales, y yo pienso que no se compadece entonces la medida que se aplica en justicia ordinaria para los prisioneros comunes con la medida que se aplica en estos casos para los prisioneros políticos. Hay una cantidad de prisioneros políticos que podrían beneficiarse de una cantidad de medidas que muchas tienen las facultades los juzgados, los jueces que llevan los casos, y que en otros casos sería el gobierno nacional que podría decretar este tipo de indultos, pero de manera mucho más acentuada y acorde con las medidas y con los acuerdos que ya se están tomando en La Habana y que en definitiva avisoran un final determinante del conflicto armado que se está viviendo en Colombia. Ahora hay que anotar algo también importante acá, que es un gesto humanitario, la liberación de no solamente esos 30, porque por ejemplo tenemos la Fundación Lazos de Dignidad, donde aparece en un listado de 81 presos de guerra que son los más enfermos, que tienen problemas de salud, hasta de cáncer, y es sobre esa lista que están pidiendo la libertad. Algo interesante, Pedro, sobre estos 30 guerrilleros que el gobierno de Colombia ha decidido darle la libertad, la amnistía. No se sabe quiénes son, no se sabe si son precisamente estos enfermos a los que se le está pidiendo, o
no se conoce, como tú le estabas diciendo, ese gota a gota, esa tortura es bastante terrible. Entonces hay que mirar si este es un verdadero gesto que está dando el gobierno para aclimatizar la paz en Colombia. ¿Lo piensas? La liberación de... Yo pienso que no, sinceramente. Yo pienso que hay que medir todos estos gestos y estas actitudes del Estado colombiano más como una presión del movimiento popular. No olvidemos que los prisioneros de guerra y los prisioneros políticos vienen precisamente de desarrollar una huelga de hambre y un movimiento de protesta en las cárceles muy poderoso, en las que ha estado estos movimientos atravesados por huelga de hambre, por actitudes y formas de protestar como coserse en los labios, por la actitud en muchos casos por no salir de las celdas, por no dejarse encontrar o por no regresar en la tarde a las celdas. Entonces yo pienso que hay que verla más como un movimiento, como el resultado de la protesta, que de una buena actitud del Estado colombiano. El movimiento popular en Colombia ha actuado, ha hecho acciones, pero ¿qué más puede hacer el movimiento popular en Colombia por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticos? Sí, yo creo que primero quisiera decir, antes de responderle esa pregunta, compañero Pedro, es que cuando se decreta un indulto para este caso, son casos típicos de rebelión. Eso quiere decir que no son delitos graves, que son delitos de rebelión o delitos amnistiables. Lo que yo quiero decir es que la mayoría de esos prisioneros políticos que están en casos terminales de enfermos, pero ojo, que muchos han muerto ya, hombres y mujeres, de estos prisioneros de guerra y prisioneros políticos. Por eso es que yo insisto mucho, el Estado colombiano pudo haber dado este gesto mucho antes. Yo pienso que el Estado colombiano realiza y tiene una agenda en La Habana y una actitud en La Habana en la mesa de negociación, pero tiene otra actitud y una agenda distinta y un afán distinto, un reloj distinto para el movimiento popular colombiano y para la situación interna que se está viviendo allí. Lo digo además porque estos prisioneros, primero, no están condenados por delitos graves. Y segundo, estos prisioneros de guerra no están en las condiciones en que están, con enfermedades terminales, no están en capacidad de irse ahora para el monte a combatir, mucho menos a combatir 3 o 4 meses, porque todos estamos con la mente optimista y con el corazón optimista y deseamos y queremos y vamos a hacer todo lo posible para que precisamente en marzo el acuerdo final se dé. De manera que ¿cuál es el riesgo para el Estado colombiano de no sacarlos, de no indultarlos antes o de no indultarlos ahora, pero a todos? Eso por una parte. Eso no da confianza realmente al proceso de paz. No da confianza. Y yo creo además que el caso del movimiento popular colombiano es otro, aunque hace parte de los prisioneros políticos, pero es otro. Es que en el movimiento popular colombiano tenemos una cantidad de prisioneros políticos, hombres y mujeres, que tendrían que ser indultados también. Es el caso, por ejemplo, de Uber Ballesteros, el vicepresidente de Fensuagro y miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y vocero nacional de la Marcha Patriótica. Ese es un caso
que está por rebelión, lo que indica que no es un delito grave y que podría salir indultado. Ahora, habrían dos maneras, aunque uno no es abogado, pero es de suponer que hay otra manera. Es que muchos de estos casos, todos sabemos, ni siquiera estos prisioneros han sido condenados. Que hay dos maneras de sacar en libertad a estos compañeros. Una es que el juez que lleva el caso, los jueces que llevan el caso, revisen estos casos, porque muchos de estos prisioneros políticos ni siquiera algunos han sido condenados. Y en otros casos puede suceder que por pena cumplida tengan que salir. En tercer lugar, porque la mayoría de estas pruebas son pruebas ilegales y ficticias, recaudadas en computadores de comandantes de las FARC, como el Mono Jojoy, como Alfonso Cano o como el de Raúl Reyes. Caso particular de este último, que incluso la Corte Suprema de Justicia falló que estas pruebas para condenar a prisioneros del movimiento social o guerrilleros desde el punto de vista de lo que había almacenado en el computador de Raúl Reyes no son válidos, porque se perdió la custodia y la legalidad para recolectar como pruebas estos materiales. Entonces, hay una actitud del Estado colombiano en la cual se busca reconciliar con la guerrilla en la mesa de La Habana, pero en la que no avanza para nada, y ahí es donde hay una discordancia, porque no avanza para nada en el caso de buscar la reconciliación para las víctimas del conflicto armado en Colombia desde el punto de vista del movimiento social y político. Es que esos casos de esos prisioneros, como el de Uber Ballesteros, como el de Liliani Obando, como el del profesor Miguel Ángel Beltrán, que incluso fue doblemente revictimizado porque aparte de estas condenas con pruebas falsas además, el procurador lo destituyó, y lo destituyó por 13 años como profesor y para ejercer cargos públicos. Entonces eso indica que hay en Colombia una agenda que en la práctica marcha en contravía del movimiento popular, en contravía de lo que el Estado colombiano busca resolver en La Habana. No, es que el conflicto, todo el pueblo colombiano, y con mayor razón la izquierda colombiana y el movimiento sindical y popular colombiano y los defensores de derechos humanos están inmersos en ese conflicto desde todo punto de vista, y estos luchadores populares han sido capturados y condenados o investigados o siguen en prisión con el pretexto de que son auxiliadores o colaboradores presos que se hablan que han sido que son hoy día ya también acusados por rebelión y por colaboradores de la guerrilla y que no tienen nada que ver con la guerrilla. Podemos hablar el caso, por ejemplo, de comerciantes, de simples comerciantes, donde la guerrilla llega y hace sus compras y después llega el ejército y los están acusando de colaboradores con la guerrilla y terminan en la cárcel sin tener nada que ver. Y tampoco a ellos el gobierno ha querido darle la libertad. La guerrilla de las FARC ya ha dicho que calculan entre 1.500 combatientes que son de ellos, o sea que se está hablando más de 8.500 que no tienen nada que hacer en las cárceles, y tampoco existe este gesto humanitario, este gesto de paz para Colombia. Otra cosa, hoy nos encontramos ya casi a 20 de diciembre, se había hablado que el 16 había un cese al fuego bilateral, no sé, hasta hoy yo no he escuchado si está aplicado. En absoluto. Ahora, yo lo que creo entonces es que en este caso, además, nosotros no podemos resignarnos a esperar al 23 de marzo que supuestamente se firma el acuerdo definitivo en la mesa de La Habana para que entonces no le den libertad a los prisioneros políticos. No, el gobierno debiera, como un gesto recíproco de verdad
y en concordancia con el gran avance que hay y con la eminencia cierta de que se va a firmar el acuerdo definitivo el año entrante, hombre, debiera de indultar a todos los prisioneros políticos, a los prisioneros de guerra de las FARC y a los prisioneros políticos pertenecientes y vinculados al movimiento social y popular y a la izquierda abierta, legal y de masas. Porque es que además uno no entiende cómo una cantidad de delincuentes, de prisioneros vinculados al paramilitarismo o a la delincuencia común de los partidos tradicionales les dan la casa por cárcel. En cambio, a estos prisioneros que están además, vuelvo y digo, con enfermedades terminales y que muchos sufren enfermedades que necesitan reposo, cuidado permanente y atención médica y estar en un lugar que no puede ser una prisión, pues el gobierno los beneficia, ni los indulta, ni los jueces los sacan de la cárcel, pero ni siquiera pues tampoco les dan como mínimo la casa por cárcel en este caso. Han muerto, ya vuelvo y digo, muchos hombres y mujeres por negligencia, y un Estado de verdad que busca la reconciliación no hubiera permitido que se hubiera muerto un preso político más, hombre o mujer, un prisionero de guerra más, al menos a partir del momento en que se iniciaron las negociaciones. Eso no tiene nada que ver con la reconciliación, con el perdón y con la restauración a las víctimas. ¿De qué está hablando? Terminado, o sea, me parece muy bien lo que tú estás diciendo, ese resumen que das. Estar consciente que lo que le están haciendo a los presos y presas políticos en Colombia, a los presos de guerra, eso es tortura. O sea, también están actuando en este proceso supuestamente de paz, todavía están atacando en las cárceles, matando. Entonces también tendrán que hacer reparación sobre estas víctimas que se están dando. Pedro, hemos visto en los movimientos en Colombia, no me has respondido la pregunta esta, de qué más deben hacer los movimientos populares en Colombia en solidaridad con los presos políticos. Yo creo que hay un movimiento muy grande de concientización en Colombia por la libertad de los prisioneros políticos. Y los prisioneros vienen haciendo además un aporte muy grande y una contribución muy grande a ese movimiento de solidaridad. Pero yo pienso que la izquierda en Colombia y el movimiento popular tiene que concretar más algunas acciones más dirigidas. Yo pienso que valdría la pena que la izquierda colombiana, el movimiento popular, los defensores de derechos humanos y el Comité de Solidaridad con los prisioneros políticos podría buscar una reunión con el fiscal general de la nación, con el mismo presidente de la República para discutir, por ejemplo, este tema concreto de los prisioneros políticos, que de verdad es dramático, y para insistir en la necesidad de que esta sería una medida que el Estado colombiano puede tomar y que el presidente Santos puede tomar, que ese indulto se extienda y ya, no en febrero, no en marzo cuando termine el conflicto al menos armado en sí como tal, sino que se tome desde ya como un gesto que ayude a la reconciliación, pero que se baje además, que cese ya, porque es que eso tampoco ayuda, es que sigue una persecución asombrosa contra el movimiento popular y se sigue deteniendo a los dirigentes sociales y políticos y se sigue encauzando y se sigue sumariando, y la actitud del Estado colombiano con el movimiento popular, con las marchas, con las movilizaciones sigue siendo la misma, como si en La Habana no hubiera nada, como si no existiera allí una mesa
de negociación, y en ese sentido también pues está aplicando una actitud en la que él mismo dice, se va a actuar en Colombia como si en La Habana no hubiera nada. Pues en el caso de la represión y de la violación de los derechos humanos y de la actitud con los prisioneros políticos, el Estado colombiano está actuando no para la reconciliación, está actuando como si el conflicto continuara en su máxima intensidad y que no hubiera pues en La Habana una mesa de negociación, y no solamente eso, una mesa de negociación con las perspectivas reales y ciertas de que ese conflicto se resuelva en marzo del año entrante, al menos en lo que tiene que ver con el enfrentamiento. Bueno, Pedro, para terminar, a nivel de la solidaridad internacional, ha jugado un papel muy importante en este proceso de paz. Tenemos en La Habana los países Venezuela, Chile, Norvège, Cuba. A nivel internacional le han puesto mucha ayuda, mucha energía. Hablando de los prisioneros políticos, ¿cuál sería el trabajo a nivel internacional? Yo pienso que hay a nivel internacional una campaña de solidaridad y de denuncia muy grande que se ha expresado, pienso yo, con particular intensidad en el caso de Uber Ballesteros y de Liliani Obando. Pero yo pienso que una manera también a nivel internacional, agradeciendo pues y valorando con mucha fuerza todo lo que se ha venido haciendo, es que, por ejemplo, el movimiento sindical internacional, que tiene una expresión muy fuerte en esa solidaridad, vuelvo y digo, con prisioneros políticos en Colombia, en el movimiento sindical en Gran Bretaña, en Inglaterra, en España se está desarrollando un movimiento muy grande en solidaridad, aquí en Bélgica, en Francia también. Yo pienso que una manera sería buscar vincular mucho más al sector de la izquierda y al sector progresista de eurodiputados del Parlamento Europeo, por ejemplo, que encabezaran una especie, diría yo de pronto, de comité permanente o de vigilancia o de seguimiento permanente, pero no ya, yo no insisto mucho en esto, no es tanto ya para que se les mejore las condiciones, eso es muy importante. Pienso más para ejercer la presión para que se indulten, para que se liberen, para que salgan en concordancia con lo que avanza en La Habana. El Estado colombiano no puede seguir pues todos los días haciendo demagogia, que eso pues avanza, que eso ya pues no tiene retroceso, pero no muestra el avance en Colombia. El avance se tiene que mostrar también en eso, en convivencia en Colombia, en reconciliación en Colombia, en respeto a los derechos humanos, en respeto al derecho a la movilización, a la organización, a la expresión, a la protesta y a los acuerdos que el Estado colombiano ha firmado con las grandes movilizaciones agrarias que no ha cumplido y que sigue violando. Pienso que otra manera de reforzar ese trabajo de solidaridad internacional sería buscar cómo se reunifica o se centraliza un poco más a nivel del movimiento sindical europeo. Y pienso también que por qué no podríamos buscar la manera de presionar más en instancias internacionales como la ONU, en el Comité, por ejemplo, de Derechos Sindicales y de Derechos y Libertades Sindicales y Políticas en la ONU, para que también desde allí se ejerciera vigilancia sobre esa situación de los prisioneros políticos y se buscara también que el gobierno mostrara también gestos en ese sentido de indultarlos y de liberarlos, y que los jueces también que llevan los casos los revisen y comiencen porque los jueces son autónomos en este sentido y no se necesitaría en muchos casos esperar que el presidente, no, los jueces también que llevan estos casos pueden apersonarse de ellos de verdad y resolverlos desde ese punto de vista, porque indudablemente que estos prisioneros hombres y mujeres que han muerto en esas prisiones, que tienen que hacer huelgas de hambre porque no se les respetan esos derechos, pues la ONU también, el Parlamento Europeo, la comunidad internacional que llaman para estos casos, pues estaría llamada a tomarlos en sus manos y a buscar presionar al Estado colombiano para que se resuelva. Bueno, Pedro, muchas gracias. Terminamos esta emisión
pidiéndole al gobierno colombiano un solo gesto en este proceso de paz: desmonte de los paramilitares, libertad para los presos políticos, no más represión a los movimientos sociales. Ahí puede escoger el presidente darnos una prueba al pueblo colombiano de que este 26 de marzo se puede firmar realmente ese comienzo de la paz de Colombia, la libertad de Simón Trinidad son dos guerrilleros que están allá, ¿no? Dos o tres guerrilleros que están en las cárceles de los Estados Unidos, que están pidiendo también la libertad. Se está pidiendo la libertad también de estos presos políticos. Entonces vamos despidiendo esta emisión, deseándole un feliz año y que continuemos en las calles, continuemos organizándonos y apoyar este proceso de paz. Sí, yo pienso que es muy importante que este año termine con este tipo de gestos, y los gestos que el Estado colombiano podría dar en este sentido que usted acaba de mencionar serían signos muy positivos, y sería de verdad un regalo de aguinaldo muy bueno, no solamente para la reconciliación nacional, sino para la paz. Ese sería un anuncio muy bueno, que anunciara el regreso de Simón Trinidad a la mesa, a La Habana, antes de marzo, que finalizan las conversaciones, y de Sonia y de los demás prisioneros de las FARC, tal vez uno o dos más que hay allí, y valdría la pena ese gesto, y el gesto del cese bilateral que se está demorando efectivamente, y mucho más ahora. Pienso yo que se ha avanzado pues tanto en el acuerdo sobre víctimas y en el acuerdo sobre la justicia para la paz, de manera que esos serían gestos muy importantes. Esperemos que el pueblo colombiano pueda seguir presionando, unificándose y luchando, porque también hay que tener en cuenta, y hay que decirlo, la profundidad de las realizaciones concretas después de los acuerdos de La Habana y su cumplimiento van a depender no de la voluntad de Santos y de los futuros gobiernos de la oligarquía colombiana que puedan sucederlo, sino de el movimiento, de la lucha del movimiento popular, y de un gobierno, ojalá de la izquierda, que sea el próximo sucesor del presidente Santos, y que pueda cristalizar estos acuerdos y avanzar por el camino de la reunificación y de la reconciliación y de la unidad de los pueblos latinoamericanos y de la liberación de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, compañero, y pues una feliz Navidad, y desde ya le estoy deseando a usted y a su familia un próspero año nuevo, con mucha salud y con muchos éxitos en la lucha. Compañero, lo mismo desde acá, enviamos para ti, para la familia, los compañeros, y bueno, vamos a juntar rebeldías desde aquí, desde Europa, y vamos a darle duro a esta campaña de los prisioneros y prisioneras políticos allá en Colombia. Entonces, feliz año. Para los prisioneros políticos, hay una cantidad de prisioneros políticos que podrían beneficiarse de una cantidad de medidas que muchas tienen las facultades los juzgados, los jueces que llevan los casos, y que en otros casos sería el gobierno nacional que podría decretar este tipo de indultos, pero de manera mucho más acentuada y acorde con las medidas y con los acuerdos que ya se están tomando en La Habana, y que en definitiva avisoran un final determinante del conflicto armado que se está viviendo en Colombia. Ahora hay que anotar algo también importante. De cuentagotas, y que de verdad no funciona. Yo pienso que el indulto a los prisioneros políticos en el caso de las FARC se pudo haber hecho hace mucho tiempo, y no solamente contra 30 guerrilleros de las FARC, sino contra a muchos más.
Ese indulto se le debió haber concedido a mucho más de este número, porque es una cantidad muy grande que incluso muchos de ellos están con enfermedades terminales, y yo pienso que no se compadece entonces la medida que se aplica en justicia ordinaria para los prisioneros comunes con la medida que se aplica en estos casos. La verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. La mentira solo conduce a la agudización del conflicto. Simón Bolívar. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Juan Manuel Santos ha hablado que va a indultar, amnistiar a 30 guerrilleros de las FARC. Compañero, ¿cuál es la opinión que tú tienes sobre esto? Sí, yo pienso que indudablemente es una buena medida. Sin embargo, me parece que es un gesto que se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo atrás y que se ha hecho, no es nuevo. Yo lo que pienso es que el gobierno colombiano podría dar gestos de paz de este tipo mucho más permanentemente. Yo pienso que el Estado colombiano sigue mostrando esos gestos de paz a medida de... Bueno, aquí continuamos con Televisión Alternativa Bolivariana. Vamos a la segunda parte acá con el compañero Pedro Nolasco desde Bélgica. Hay muchas cosas, muchos temas que hablar en esta última emisión del 2015. Pero bueno, para este espacio hemos escogido hablar sobre los prisioneros políticos, un tema muy importante que se ha hablado y se está hablando en La Habana, la cuestión de las víctimas. Buenas noches, compañero Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero, ¿cómo me le va? Aquí bien, muy contento que estés acá compartiendo con nosotros en esta televisión alternativa, rompiendo ese cerco mediático. Bueno, compañero, vamos a llegar al tema de los prisioneros políticos. Y el presidente